el rey Salomón, porque también vamos a entender hoy y a estudiar que no todos los proverbios en este libro de la Biblia son de Salomón, pero la gran mayoría. Ahí al principio dice que son de Salomón, algunos de ellos. Pero son compilación de dichos de la sabiduría de este rey Salomón, que existió hace más de 3000 años, y de algunos otros sabios, pero es el cúmulo de la sabiduría que se va recogiendo a lo largo de la vida, las experiencias y de las otras personas. Entonces estos dichos pues han ido formando una cultura, como en México. Yo creo que en México somos uno de los países con más dichos en nuestra cultura. Ahora, es muy importante ver que pues obviamente estamos ahorita en una época, en un tiempo en donde tomar decisiones sabias es vital y es más difícil que nunca antes, creo yo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que no necesariamente porque tengas tú academia y estudios universitarios, carrera, posgrados, doctorados, quiere decir que seas una persona sabia, ¿sí o no? Yo conozco personas brillantísimas en su carrera y en lo que saben hacer, pero son un desastre en su vida. Yo me acuerdo que en una época trabajé en una empresa en donde uno de mis jefes era así, wow, me quito el sombrero, un tipo que dominaba el área en la que trabajábamos, que era de sistemas computacionales, pero a un nivel increíble. Dominaba y tenía una destreza, una inteligencia en ese sentido extraordinaria. Pero este chico se casó y al mes se divorció. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que una persona que sea tan diestra, tan inteligente en un área de su vida y no sea capaz de aplicar esa inteligencia en otra área de su vida, ¿no? Entonces eso nos dice que no necesariamente la inteligencia, la academia te va a aportar sabiduría. No quiero menospreciar los estudios y ojo papás, los hijos tienen que acabar sus estudios. Los hijos tienen que terminar sus estudios porque esto les va a ir abriendo camino y les va a ir dando mejores oportunidades. Y sí, hasta cierto punto también hay un nivel de educación que desgraciadamente no se puede obtener en las calles. En la escuela uno puede aprender ciertas cosas que en las calles no se aprenden. No es garantía de éxito, pero es muy bueno. Yo últimamente he visto que muchos papás apoyan la decisión de sus hijos, incluso menores de edad, de dejar de estudiar. Y esto personalmente yo considero que es un error. Entonces sí, es importante los estudios, es importante la escuela, pero sí debemos llegar a esta conclusión que eso no te va a dar las habilidades para la vida. Te va a dar habilidades para un puesto, para un oficio, para un empleo, por supuesto que sí. Pero para la toma de decisiones, frente a un cáncer, frente a una enfermedad, frente a un divorcio, frente a una rebeldía de los hijos, la escuela no te va a ser tan útil. ¿Verdad? Te puede aportar ciertas áreas de conocimiento y herramientas, pero finalmente la sabiduría tiene que venir de un sitio más profundo de donde podamos encontrar esta sabiduría que viene de Dios. Por ejemplo, cuando Proverbios dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos, eso está en Proverbios 15:1, o los que saben la versión antigua es, la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Está hablando directamente a nuestras discusiones por mensajes que a veces tenemos en redes sociales. Entonces, Proverbios tiene esa gran bendición que es atemporal, porque muchos pueden decir, bueno, es un libro viejo, ya no aplica a nuestros días, ya no aplica a nuestra cultura, a quienes somos. Pues créeme que sí, porque si este proverbio que dice la blanda respuesta, o en la versión moderna dice la respuesta pasible, desvía el enojo, cuando estás bien enganchado en una discusión en redes sociales o en tu WhatsApp, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido testigos de estos? De que cuando se empiezan a calentar los ánimos y tú lo tomas con calma, sí o no, todo se calma, ¿verdad? Entonces hay proverbios que pueden aplicarse sin ningún problema a la vida cotidiana. Por ejemplo, hay otro proverbio, insisto con salmo, vamos a tener una serie de salmos. Proverbios 10:19 que dice, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Un dicho mexicano diría, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Pero la Biblia dice, tranquilo, ¿no? Hablar demasiado te puede llevar a pecar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando
De repente llegas a tu casa y dices, ¿por qué dije eso, no? ¿Por qué hablé de más? Ya ofendiste a una persona y sin querer, pero a veces hablamos y hablamos. Yo soy una persona que cuando me pongo nervioso hablo mucho, por eso predico mucho, muy largo, muy extenso, porque estoy nervioso. Pero fíjense, este pasaje, este proverbio 10:19, tómenlo nota, ahí los que ya tienen libretita, 10:19, hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada, nos da un consejo ideal también cuando andamos en grupos de WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a un grupo de WhatsApp de su coto o de su colonia? ¿Cómo se pone a veces ahí? Ay, caramba, y Laurita lo sabe bien, ¿no? Yo vivo en un coto y de repente le digo a Sara, no inventes, o sea, a veces simplemente se dice, oigan, hoy viene la basura. Uy, ya con eso se alborotó todo el mundo y se pelean entre ellos y se insultan y que tú no pagaste y tú por qué andas diciendo. Y dices, tú no inventes. Y entonces yo a veces lo que hago es meter un comentario para aplacar un poquito y desviar la atención, porque realmente me doy cuenta que vivimos en una sociedad que tenemos así de tolerancia a la frustración, al error de los demás. Alguien se equivoca con algo y olvídense, lo andamos crucificando, ¿eh? Pero lo que sí es importante que tú sepas es que Proverbios, y lo vamos a entender un poquito más adelante, no ofrece fórmulas mágicas, pero sí principios prácticos. Nos reta a vivir con una sabiduría cotidiana. Cómo hablar, con quién relacionarnos, cómo manejar nuestras emociones, cómo trabajar y cómo actuar con justicia incluso cuando nadie nos está mirando. Entonces, creo yo, no sé cuántos estén de acuerdo, que hoy más que nunca necesitamos la sabiduría que no depende de la moda o de la opinión popular o social. Yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que lo que opine todo el mundo no siempre es lo correcto, ¿verdad? Hace poquito ustedes saben, y yo creo seguro que lo vieron porque estuvo en todas las redes sociales, de una mujer que le invadieron su casa y mató a tiros a la persona que le invadió su casa. Entonces, la gran mayoría, la primera opinión fue, qué bueno, porque eso de que invadan tu casa, qué bueno que alguien le puso fin a eso y que escarmienten, y toda la sociedad estaba del lado de la señora. A las horas se descubrió que la señora era una líder cabecilla de ahí de la colonia del narco, algo así. Y entonces, uy, qué bueno que la agarraron y que quién sabe, que toda la sociedad se polarizó al otro lado. Pero de repente a las horas después dijeron, no, la persona que vivía ahí sí tenía su documentación y su contrato y lo fue a sacar de manera, o sea, entonces cuando vemos este tipo de cosas dices tú, me hago a un lado porque la sociedad se polariza y no siempre va a tener la razón. Por esa razón estoy convencido que hoy es bien importante que busquemos la sabiduría que viene de lo alto, viene del Señor, y el libro de Proverbios, si bien son consejos, son dichos, acumulados de la sabiduría de muchas generaciones, no dejan de ser inspiración de Dios. Y si están en la palabra de Dios, van a construir tu vida, van a aportar sabiduría a tu vida que tu sabiduría propia no alcanza. Necesitamos la sabiduría de Dios para muchas áreas de nuestra vida. A ver, chicos, creo que me ayudan ahí a darle un clic para ver si podemos avanzar. Ahí está. Entonces, hoy vamos a ver este tema que está basado en Proverbios 1, del 1 al 7. Ya lo leímos hace rato y se llama Aprende de los Proverbios. 3 razones por las que vamos a aprender de los Proverbios, tome nota. 1 es por el autor, 2 por el propósito de los Proverbios y 3 por cuál es la clave de la sabiduría. Son 3 razones por las que vamos a aprender Proverbios a lo largo de los próximos casi 2 o 3 meses. Entonces, durante 2 o 3 meses vamos a estar aprendiendo un proverbio diferente y hoy empezamos con esta introducción que nos lleva a entender que el autor de los proverbios nos hace reflexionar la importancia de entender los proverbios. El propósito de los proverbios y la clave de los proverbios nos llevan a elegir este como un libro que puede aportar mucha sabiduría. Entonces, la primera razón, vamos a Proverbios 1, versículo 1, por favor. La primera razón para estudiar este libro es por el autor. Dice ahí verso 1, estos son los proverbios ¿de quién? Salomón. ¿Qué dice ahí? ¿Quién era? Hijo de David, rey de Israel. ¿Se acuerdan qué número de rey era él? El tercer rey, porque el primero fue Saúl, después fue David y después fue el hijo de David, que es Salomón.
Pues dice la historia, y dicen los historiadores, que Salomón fue uno de los hombres más sabios y más ricos que ha existido sobre la faz de la tierra. Y es muy interesante porque en su tiempo Israel prosperó de una manera extraordinaria, había mucha riqueza y Salomón pidió algo al Señor. ¿Se acuerdan cuál fue la petición que hizo Salomón al Señor? Sabiduría. ¿Cómo es que Salomón llegó a ser un hombre tan sabio, tan inteligente? Yo lo compararía a Salomón con un Leonardo da Vinci, porque ustedes se acuerdan, Leonardo da Vinci, aparte que era científico, era pintor, era escultor, era botánico, ahí tenía libros de botánica, de, ¿cómo se llama el estudio del cuerpo? De anatomía. O sea, tú ves sus escritos, dices tú, este cuate, aparte con un arte maravilloso, ¿no? Un genio en todos los sentidos. Salomón era algo así porque Salomón también se han descubierto algunos rollos, algunos escritos donde él estudiaba de botánica, de otras áreas no necesariamente espirituales. Y ahí en Primera de Reyes, para que tome nota, 3:5, Primera de Reyes 3:5, dice que el Señor le hizo una pregunta a Salomón. Le dijo, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¡Wow! ¡Qué padre sería!, ¿no? Que así se aparezca el Señor y te diga, ¿qué quieres? Pide lo que quieras. ¿Y qué pudo haber pedido Salomón? Más fama, más riqueza, un carro nuevo, una casa nueva, no sé. Yo creo que nuestro corazón se inclinaría a pedir cualquiera de estas cosas que tanto anhelamos, ¿no? Pero, sin embargo, Salomón dice, y si me das sabiduría para obtener todo lo que quisiera tener aparte, si me das esa sabiduría extraordinaria que solamente puede venir de ti. Y dice ahí que después de que el Señor estableció a Salomón en su trono, que Dios estableció a Salomón en el trono, le dijo, pide lo que quieras. Y ahí más adelante en 1 Reyes 3:11 y 12 dice, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nunca nadie ha tenido jamás. ¡Qué maravilloso! Y entonces, este personaje que pidió sabiduría y que Dios se la concedió, pues escribió esta gran mayoría de los proverbios que tenemos. Entonces, si esta sabiduría de este libro de Proverbios provienen de una persona que entendió que la sabiduría puede venir de Dios, por esa razón, es la primera razón por la que estudiamos el libro de Proverbios, porque viene de una persona que rindió su sabiduría a el Señor, ¿verdad? Entonces ahí están algunos datos importantes, ya me pasé, ahí está. Entonces, para que tomen nota, por favor. Ahora, todos sabemos cuál fue el desenlace de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Su corazón se desvió de Dios, él empezó a adorar los dioses y los ídolos de otras culturas, de otras religiones paganas, y se casó con muchísimas mujeres, tenía muchas novias y se desvió por completo su corazón. Pero eso ya fue después, al final de los días de Salomón. Lo que nos hace entender es que debemos de buscar la sabiduría de Dios todos los días. En algún momento Salomón se confió en su sabiduría, se confió en que estaba ya la había librado, ya había logrado lo que quería lograr. Y se acuerdan, esto me recuerda a lo que dice Pablo. Dice, no quiero decir que ya logré la meta, no quiero decir que ya lo alcancé. Eso es lo que le faltó a Salomón. Después de toda esta sabiduría, Salomón tuvo que decir, no lo he logrado, todavía no llego. Y Pablo dijo, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y Salomón no lo hizo. Él pensó que ya lo había logrado y por eso su corazón se desvía. Y bueno, ya a ustedes les dejo de tarea que aprendan acerca de la vida de Salomón. Pero esto me lleva a preguntar, ¿qué te gusta a ti aprender? Cuando Salomón dice, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo con justicia, yo te pregunto ahora a ti, ¿qué clase de cosas te gusta aprender a ti? ¿Qué cosas son las qué artículos lees en Facebook o en algún blog o en algún podcast? ¿Qué tipo de cosas son las que te gusta alimentar tu mente y tu corazón? ¿Te gusta, por ejemplo, un podcast de cómo ser una mejor mamá, una mejor esposa o esposo?
o te gustan los podcasts de chismes, ¿no? O de la casa de los famosos, o estas cosas. ¿Qué tipo de cosas te gusta estar alimentando tu mente y tu corazón? ¿Verdad? ¿De quién aprendes? Esto nos lleva a preguntar también, ¿de quién tú estás recibiendo información que se queda almacenada en tu corazón y en tu mente? ¿De quién aprendes? Y sea quien sea Salomón, es el más sabio porque Dios lo hizo sabio, no porque él era un sabio en su propia sabiduría. Dice ahí la palabra de Dios que nunca ha existido ni existirá jamás alguien como Salomón en ese sentido. Pero también nosotros debemos de entender que todo lo que aprendamos y estemos absorbiendo, por eso al principio les dije que hoy más que nunca es importante saber tomar buenas decisiones, porque todo el día estamos expuestos a una cantidad de información como no tenemos idea, ¿no? Por ahí alguien, no tengo el dato, hermano, se me olvidó anotarlo, pero comentó algo así, que la información en bits, por así decirlo, en numeritos, desde los orígenes de que tenemos alguna información, una pintura rupestre, hasta el 2003, era algo así como 5 terabytes o algo así, ¿no? Pero del 2003 al día de hoy se ha superado eso en miles y miles de veces. O sea, la información desde 2003 a nuestros días 2025 es extraordinaria. Tú puedes encender tu celular y agarrar cualquier información de cualquier cosa. Y ahora con la inteligencia artificial, nada más le das la instrucción al celular, ¿verdad? Y te va a dar la información que viene de algún lugar que no sabemos de dónde, ¿verdad? Entonces ahí la importancia de que tenemos que tomar buenas decisiones porque recibimos mucha información. Entonces la primera razón para aprender el libro de Proverbios es escuchar y venir aquí a escuchar cada domingo, es que viene esta sabiduría de Dios mismo. Él es el autor de este libro, ¿verdad? Y inspiró a Salomón. Allá al final, si gustan ir rápidamente a Proverbios 30 y 31, ahí vemos que hubo otros participantes en esta compilación de libros de sabiduría. Se fijan el capítulo 30, verso 1, dice, los dichos de Agur, hijo de Jaque, con quien contienen el siguiente mensaje. Entonces ahí hay un personaje que se llama Agur, que escribió el Proverbios 30. Y hay otro, ahí en el 31, que dice, los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje. Quiere decir que el libro de Proverbios no solamente está compuesto por dichos de Salomón, sino que también hubo algunos otros contribuyentes, pero sabemos y confiamos que es inspiración de Dios. Entonces, estudiamos el libro de Proverbios primero porque el autor pidió sabiduría de Dios y estos dichos vienen directamente del corazón de Dios. En el segundo lugar, estudiamos el libro de Proverbios por su propósito. El propósito, dice el verso 2, en la primera parte dice, el propósito de los proverbios es, ¿qué dice? Enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Entonces la primera razón, estudiamos el libro de Proverbios porque viene de Dios, escrito por la pluma de algunos autores como Salomón, pero la segunda razón es porque el propósito es proveer sabiduría que tanta falta nos hace a los papás, a los hijos, a los hermanos, a los estudiantes, sabiduría en un mundo donde falta tanta sentido común y raciocinio, ¿verdad? Entonces necesitamos sabiduría de Dios. Entonces, si se fijan ustedes, el libro de los Proverbios forma parte de 5 libros que se consideran los 5 libros de sabiduría o sapienciales. Así en la escuela bíblica nos enseñan que son los 5 libros sapienciales. ¿Que son cuáles? Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job. Antes de Salmos es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros son libros poéticos de sabiduría. Pero el libro de Proverbios es un libro que está intermedio entre las cosas que son probables que te van a suceder si amas y obedeces y temes a Dios, o si no lo amas y lo obedeces. Hay probabilidades de que te va a ir bien, o que si no lo obedeces, si no lo amas, si no temes al Señor, te va a ir mal. Pero hay probabilidades de que sí suceda o que no suceda. Lo que es muy interesante entender es que el libro de Job y el libro de Eclesiastés abarcan más, porque el libro de Proverbios está entre estos 2 libros, y el libro de Proverbios
Pues sí, o sea, te puede ir bien, hay una alta posibilidad de que te vaya bien si amas y temes a Dios, pero ¿qué le pasó a Job? Era temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y le fue como en feria. Entonces la probabilidad de que si amas a Dios y temes a Dios con todo tu corazón te vaya bien es alta, pero te puede ir como Job también, ¿sí me entiendes? Y el libro de Eclesiastés está en el otro lado. El libro de Eclesiastés, el autor que es Salomón, dice, he llegado a la conclusión que la vida no vale nada, así como dijo también el autor, ¿verdad? De aquella canción, la vida no vale nada. ¿Quién fue? José Alfredo, ¿eh? Bien, la vida no vale nada, pero dice, he llegado a la conclusión de que hay que temer a Dios y hay que buscar a Dios con todo el corazón. Entonces los proverbios te dan esta posibilidad de tener éxito en tus caminos, en tu vida cotidiana, en ser una persona que se relacione mejor con las demás. Y si tú obedeces, te sometes a esta sabiduría de Dios, la probabilidad de que te vaya bien es alta y de que tengas éxito es alta, pero no quiere decir que sea siempre así, ¿verdad? Por eso Job y Eclesiastés es muy importante meterlo dentro del estudio del libro de la sabiduría. Entonces anótenle ahí de tarea, tengo que leer Job y Eclesiastés para entender lo que dice Proverbios. Ahorita les voy a ampliar un poquito más esta idea. Pero fíjense lo que dice ahí, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría. Esa palabrita sabiduría, ahí sí me voy a ir al hebreo, es una palabra que se lee así, jokmah. Literalmente, esa palabra hebrea jokmah quiere decir literalmente sabiduría. Pero ustedes saben que tanto el griego, el hebreo, el arameo y muchas de estas lenguas antiguas, una palabrita quiere decir muchas más cosas, ¿no? Es muy extenso el significado de una palabra. Esto es lo que sucede con jokmah. Fíjense que esa palabra jokmah se utilizaba, por ejemplo, para una persona que hacía alfarería de una manera súper hábil, con mucha destreza, un músico con mucha destreza, un carpintero así que, wow, hacía cosas increíbles. Se decía que lo hacía con jokmah. ¿Pero qué tiene que ver la sabiduría con hacer un cántaro bonito? Quiere decir que la sabiduría es destreza y en el sentido amplio es habilidad para vivir. Jokmah significa habilidad o destreza para vivir. Por eso cuando dice el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, no nada más es que seas una persona inteligente, sino que tengas destreza para contestar cuando te hacen enojar. Cuando tus hijos andan de rebeldes y sepas cómo educarlos. Cuando te estás gastando más dinero del que deberías de gastar, necesitas habilidad y destreza para vivir en tu vida cotidiana. Por eso, esa palabrita no nada más es sabiduría, sino que abarca muchas más cosas. Ahí el pastor Roberto, nuestro pastor principal, da una definición muy interesante. Dice, jokmah es el arte y habilidad de navegar las complejidades de la vida en un mundo real para la gloria de Dios. Quiere decir que la sabiduría es una habilidad, es una destreza. Y mientras más practiques, como cualquier deporte o cualquier otra disciplina, mientras más lo practiques, ¿qué pasa? Pues más hábil y capaz te vas a convertir, ¿verdad? Una persona que no sé, que quiere aprender a surfear, el primer día, ¿cómo le va? Pues unas revolcadas que para qué te cuento. Pero si persiste todos los días y dicen que tempranito en la mañana hay que ir a surfear que porque las olas están quién sabe qué, entonces todos los días se levanta temprano y se va a surfear y se va a seguir cayendo todos los días hasta que empiece a dominar las olas, hasta llegar a un punto en el que parece que vuelan, ¿verdad?, encima de las olas y se meten en el tubo y no sé qué tanto. Entonces la sabiduría es eso, es el arte y la habilidad para que tú navegues en tus decisiones cotidianas, querido. Y ahí es donde me entra la desesperación un poco, porque a veces estamos aquí todos los domingos y al día siguiente tomamos pésimas decisiones. Digo yo, ¿qué pasó si lo aprendimos ayer? Si acabamos de hablar de eso ayer en el sermón y al día siguiente exactamente lo opuesto se hizo. ¿Por qué? Porque necesitamos todos los días practicar esta habilidad que se convierta en una destreza. Es el arte y la destreza de ser sabios. Y en todas las áreas de tu vida, porque a veces todo lo espiritualizamos. No, si yo quiero ser más sabio en las cosas de Dios. A ver, en tus finanzas, en tu paternidad,
en cómo eres con tu esposo y tu esposa. ¿Se necesita sabiduría, pregunto yo? ¿Y de Dios? Pues por supuesto. Capacítate afuera, ¿no? Hay psicología, hay muy buenos recursos que te van a dar herramientas extraordinarias para que seas más eficaz en el manejo de situaciones. Pero la palabra de Dios va a ser la única que te va a aportar esta habilidad, esta sabiduría de cotidianamente tomar mejores decisiones. Entonces, ¿necesitamos la jokma de Dios? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotros no quiere eso? Pues yo creo que sería muy tonto no quererlo, ¿verdad? Vamos a Proverbios nuevamente 1, 2a y 3. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ahí está esa otra palabrita muy interesante, disciplina. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Verso 3, su propósito es enseñarles a vivir una vida, ¿qué dice ahí? Disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo correcto. 2 veces aparece la palabra disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina, hermanos? Ustedes díganme. Constante, que todos los días me voy a despertar tempranito, todos los días voy a hacer un esfuerzo. ¿Es mi celular o de quién es? Es de ella, porque luego yo también lo pongo. Todos los días, ¿verdad? Constancia, constancia, constancia. Si quieres ser hábil en algo, pues necesitas dedicarle tiempo. A veces le vas a tener que invertir dinero a eso que quieres lograr, a veces le vas a tener que invertir tiempo, a veces le vas a tener que invertir relación personal. Sentarte frente de tu esposo o de tu esposa y escucharlo. Media hora, 40 minutos, 1 hora, escucharlo, ponerle atención. Y mientras más practiquemos eso, entonces vamos a ser más hábiles en estas disciplinas, ¿no? Y vamos a ser personas pues más exitosas en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, Proverbios 1, del 4 al 6, fíjense lo que dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Y no se refiere únicamente a los chavos, ¿no? De 16, 15, 14 años, se refiere a las personas inmaduras, que les falta madurez para la vida. Entre ellos los jóvenes, pero hay muchos adultos muy inmaduros también. Dice el verso 5, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más, ¿qué? Sabio. Entonces, mientras más escuchemos estos consejos, más sabiduría vamos a tener. Que los que tienen entendimiento, dice, reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ahora, ahí hay que entender algo muy importante. Esta sabiduría de la que habla el libro de Proverbios no es ley. Es decir, que todos estos consejos que tú encuentras en el libro de Proverbios no es como la ley de Moisés, que claramente la ley de Moisés dice, no matarás, no mentirás, no vas a hacer esto, no vas a hacer, y harás, y harás, y harás. Eso no es Proverbios. Proverbios no es ley. Proverbios son consejos, son dichos, ¿verdad? Otra cosa que no es Proverbios, tampoco es profecía, porque ningún proverbio dice, así ha dicho el Señor. Y una profecía era una declaración de la voluntad de Dios en los cielos que iba a aplicar y iba a modificar la circunstancia en la tierra, por medio de un profeta generalmente. Pero el caso de los proverbios tampoco es profecía, son consejos. Te lo digo esto porque a veces nos agarramos de un proverbio y nos anclamos de ahí doctrinalmente para creer que eso es ley o que eso es profecía. Hermanos, no lo es, son consejos de Dios para tu vida. Ahora, lo que sí la sabiduría sí es entendimiento del pueblo de Dios, entre ellos Salomón y estos otros personajes, acumulado por generaciones sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Es decir, Proverbios te va a dar los recursos verticales y horizontales. Te relacionas mejor con tu Dios y te relacionas mejor con las demás personas. Eso sí es el libro de Proverbios. Y aquí rápidamente les voy a poner, nada más como a manera de introducción también a todo lo que vamos a ver más adelante. No introducción de hoy, introducción de lo que vamos a ver en toda la serie. ¿Cómo funciona la lógica moral de los proverbios? Ustedes lo van a ver esto una y otra vez. Primero dice, la sabiduría del temor del Señor te lleva a tener una vida de integridad y generosidad, de éxito y de paz. ¿No? Esa es la lógica de los proverbios. Teme al Señor, obedece al Señor y vas a ser una persona íntegra, llena de virtudes o cualidades y vas a ser una persona generosa, ¿no?
Y esto te va a llevar a tener una vida exitosa y en paz. Eso es la lógica de Proverbios, pero también se va al lado opuesto. Siempre ustedes van a ver que el libro de Proverbios son contrastes, y ahorita les voy a dar ejemplos. En cambio, dice, y la insensatez, el hombre que es insensato, necio, que no quiere escuchar la voz de Dios, y la maldad también, lleva al egoísmo y al orgullo, y por último a la ruina y la vergüenza. En esto podríamos resumir los 31 capítulos de Proverbios. Esta es la lógica de Proverbios. Vamos, por ejemplo, a Proverbios 10. Nada más para dar unos ejemplos muy, muy sencillos y rápidos. Dice, el Proverbios 10:1, un hijo sabio le trae alegría a su padre. Ahí está, ¿no? Es una frase, es un dicho directo y no tiene rebusque, no tienes que estar rebuscando. Dice, un hijo sabio, un hijo que toma buenas decisiones, ¿qué va a provocar en su papá y su mamá? Alegría, gozo, ¿verdad? Y el contraste, ahí está el contraste. Un hijo necio le trae dolor a su madre. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. El hijo necio, el hijo que se la pasa tomando mala decisión tras mala decisión, le trae a su mamá y a su papá terribles dolores de cabeza. ¿No lo digo yo, queridos? Proverbios 10:1. Si en sus Biblias dice otra cosa, avísenme. Pero son consejos de Dios. Ahora, todos los proverbios son contrastes. Dice, en un proverbio te dice, el justo vivirá, ¿no? Pero el necio esto, el que anda con buenas relaciones de personas y amigos va a tener una larga vida, pero el que se junta con el malvado son puros contrastes. Por eso vemos esta moral del libro de los proverbios de esa manera tan clara, ¿no? Bueno, y por último vamos a entender también que la tercera razón para aprender el libro de proverbios es porque nos da la clave de la sabiduría. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí está el contraste, ¿verdad? Los que temen al Señor van a tener el verdadero conocimiento y dice, y los necios, dice, desprecian esta sabiduría. En otras palabras, los que conocen este versículo, en la versión Reina Valera 60, dice, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Así dice esta versión. Ahora, ¿qué quiere decir el temor del Señor? Que te encierres en tu casa, no voy a la iglesia porque le tengo miedo a Dios. Así dicen varios, por eso no vienen a la iglesia. Pero no se trata de terror a Dios. ¿De qué se trata? El creyente, el que no es creyente sí debe tener terror a Dios, ¿eh? Déjame te lo digo, porque muchos piensan, no, es que el temor al Señor, sí puede ser terrorífico saber que vas a ser juzgado por ese Dios. Pero el que es creyente, el que ama a Dios con todo su corazón y lo conoce y lo invitó a morar en su vida, es un temor reverente basado en el amor de Dios. Debes de comprender que el Señor te ama y que el Señor dio todo por ti e envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Y entonces, por esa admiración gloriosa que tengo de ese Dios que dio todo por mí, me postro, me humillo y le obedezco. Ese es el temor de Dios para el creyente, para el que de veras está conociendo a Dios. Los creyentes no deben de tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Sus promesas de que nada podrá separarnos de su amor, ahí en Romanos 8, 38 y 39, tenemos promesa de que nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces el temer al Señor significa tener tal reverencia por Él, no sé si lo tengo acá, sí, tal reverencia por Él, que tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Yo le tengo a Dios tanta devoción y tanta reverencia que está impactando mi vida todos los días. Estoy tomando mejores decisiones. Estoy siendo una persona más consciente de la realidad del poder de Dios sobre mi vida. Eso es lo que hace el temor de Dios. No es que te encierres de ahí, me va a caer un rayo de Dios. Aguas, pero es ese temor de que te hace admirar algo tan glorioso que está impactando todos los días de mi vida. Los proverbios son acerca de posibilidades, es lo que yo les decía a ustedes. Son probabilidades. Es decir, si tomas al Señor, temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, aumentan tus posibilidades de que te vaya bien, ¿eh, querido? Eso es un hecho. Las probabilidades de que te vaya bien van a aumentar. Pero si no temes al Señor y eres un necio, te va a ir mal. Es una probabilidad alta.
Y los digo porque también vemos allá afuera que hay muchos impíos de lo peor, así horribles, y les va re bien, ¿verdad? Dices tú, mira qué bien le va, es exitoso en sus negocios y es de lo peor, es un tranza, un abusivo. Bueno, aparentemente les va bien y Jesús dijo, esa es su recompensa y hasta ahí llegó su recompensa. Pero a eso me refiero de que las probabilidades van a ser altas si tú temes al Señor. Pero también los proverbios no son promesas o fórmulas para el éxito. No vayas a tomar el libro de proverbios como una formulita para el éxito. No son fórmulas y tampoco son promesas que se van a cumplir cabalmente, son consejos, ¿verdad? No hay garantías. Eso sí se refiere al libro de Proverbios de que si tú amas a Dios con todo tu corazón y haces y obedeces, te va a ir siempre bien. ¿Hay garantía? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a Pedro? ¿Cómo le fue a Juan? ¿Cómo le fue a estos apóstoles que eran siervos gloriosos, maravillosos, que llevaron el evangelio a toda la parte europea y a África? ¿Y cómo les fue? Como en feria, aserrados, ahorcados, empalados, así les fue. Oye, pero Proverbios dice que me va a ir bien. No siempre, porque ahí te voy a decir cuál es el secreto. La voluntad perfecta de Dios está por encima de tu bienestar y de tus anhelos. ¿Tú quieres tener bienestar? Pues sí, yo sí la quiero. ¿Tú quieres tener anhelos? Pues sí, pero ¿sabes que la voluntad de Dios, que es una voluntad eterna, es decir, que está desde la eternidad hasta la eternidad y que abarca muchísimo más que los 3 segundos que vives tú en esta tierra, esa voluntad está por encima de tus anhelos y de tus deseos? Entonces a veces va a suceder que aunque tú hagas todo lo correcto, y muchas personas han dejado de venir a esta iglesia porque Dios dejó de cumplirles sus caprichos. No, es que sabes que Dios pues no me escucha, no me hace caso, pues sí, porque Dios no va a cumplir tus caprichos, porque Él tiene un plan eterno que va a abarcar muchísimo más que tus 3 segundos de vida. Y eso lo tenemos que entender, por eso el libro de los Proverbios no ofrece garantías. Por último, se apagó. Los Proverbios se enfocan en la regla general, pero no en las excepciones. Va de nuevo, los Proverbios se enfocan en la regla general, pero no en las excepciones. Job y Eclesiastés, ahí están las excepciones. Job, un hombre justo que amaba a Dios y le fue como en feria, y después Dios le restituyó. Estábamos hablando con Esteban esto, porque acaba de aprender acerca de Job ahí en la escuela. Y decía, y Esteban bien insistente, sí papá, pero le dio el doble al final le dio el doble de hijos y el doble de riquezas y el doble de... Y le decía, sí Esteban, pero tienes que entender una cosa, esto que le dio el doble no fue porque Job fue fiel, fue por la gracia de Dios. Dios decidió darle el doble, pero en su gracia y en su misericordia, nada más, pero no porque Job fuera una buena persona. Es decir, que la obediencia de Job le trajo a Dios una sonrisa. Definitivamente glorificó el nombre de Dios, Dios exaltó. Y Dios en su gracia decidió restituirle cosas, pero no siempre va a ser así. Entonces, el libro de Proverbios se enfoca en la regla, pero no en las excepciones como lo podemos ver en estos libros. Bien, queridos, es que me adelanté, ¿verdad? Por eso. Unos consejos nada más ya para terminar. Les voy a dejar una tarea para toda su vida. Empieza hoy y nunca debe de terminar. Por lo menos yo lo hago esto cada tanto tiempo y lo hago en ciclos. Si ustedes se fijan en el libro de Proverbios, empieza en el capítulo 1 y acaba en el capítulo 31. La gran mayoría de nuestros días del mes, casi la mayoría tiene 31 días, ¿sí o no? Tienes para leer un proverbio todos los días. ¿Qué día soy de número? 18, ¿va? Vamos a ver Proverbios 18, vete a tu Biblia, Proverbios 18. ¿Cuántos versículos son? 24 versículos de Proverbios 18. Entonces, hoy, domingo 18 de mayo del 2025, te vas a Proverbios 18 porque es el que toca hoy. Y te pones a leer. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma y se opone al sentido común. Mira, está hablando de mi suegro. No es cierto. Ahí empiezas tú, sí, cierto. Los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones.
Sí, cierto, a veces soy así. Hacer el mal resulta en vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Sí, como la vecina. No, yo no me voy a por... Y ahí empiezas, y empiezas, y empiezas. Y que el Señor empiece a hablar a tu corazón todos los días con un proverbio, con un consejo. Termina el día de hoy, haces tu vida, y el día de mañana es día 19, lunes 19. Te vas a leer tu Proverbios 19. Y el martes 20, 21. Llegas al final, ¿cuántos días tiene mayo? 31, ¿verdad? Creo que sí tiene 31. Llegas al final, Proverbios 31, que habla de quién, ¿se acuerdan? De la mujer virtuosa. Ay, si me va a describir, van a decir varios de ustedes. Ay, sí soy yo, definitivamente. Termina el mes y terminaste Proverbios. Ay, ya voy a cerrar la vida, por fin terminé. No, querido, el 1 de junio te regresas a Proverbios 1. ¿Sabes por qué? Porque urge sabiduría para tu vida. Y te vas a Proverbios 1, el que leímos hoy, y hay mucho más que no alcanzamos a abarcar hoy, y al día siguiente Proverbios 2, y así vas a hacer un ciclo todos los días. Ojo, ya hablamos que esto no es místico, no son fórmulas, es simplemente abrir la palabra de Dios para que el Señor imprima un poco de su sabiduría en mi vida. Si lo haces todos los días, cada mes, todo el año, y al siguiente año también, y al siguiente, va a ser un hábito. ¿Y qué dijimos? Que los hábitos hacen disciplina, y de repente vas a ser una persona disciplinada en la lectura de la palabra de Dios, y vas a estar adquiriendo sabiduría cotidiana para tus broncas de todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la sabiduría de tu palabra y de este libro de Proverbios. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tenemos de acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia y a este libro maravilloso de sabiduría para encontrar socorro, Señor, en nuestra vida tan llena de problemas, tan llena de malas decisiones. Padre, urge que como papás tengamos tu sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Señor, urge que como hijos tengamos sabiduría, Señor, para saber qué carrera elegir, a qué novio, qué novia escoger, cuál va a ser la pareja que me acompañe por muchos años de mi vida. Necesito de tu sabiduría, Padre. Si tengo un negocio, necesito de tu sabiduría para administrar bien los recursos que tú me estás dando, Señor, y no despilfarrar ni desperdiciar todo lo que tú me das. Necesito sabiduría en mis finanzas, en mis negocios, en mis relaciones personales con mis papás, mis hermanos, mis hijos, en mi carrera, en mis planes a futuro, Señor, que yo sé que hay planes maravillosos que tú estás poniendo en mi corazón, pero necesito de tu sabiduría, Señor. Me declaro en este momento, y usted lo puede repetir ahí conmigo en su corazón, me declaro incompetente y necio, por eso necesito de ti, Señor. Y dice la palabra de Dios que si somos humildes y nos acercamos a ti, Señor, tú vas a proveer todos los recursos espirituales, Señor, para que podamos, Padre, tener una vida, por lo menos, Señor, apacible, tranquila, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor. Aunque el mundo se esté viniendo abajo, tú nos vas a acompañar y nos vas a guiar, Señor. Gracias, Dios, por este mensaje. Rogamos tu bendición.